Estamos en el De eso se trata y me han platicado que aquí vive el doctor Víctor Toledo. Vamos a ver si tenemos suerte y lo encontramos para platicar sobre su poesía, sobre su jardín, que una es reflejo de la otra sin duda alguna. Y vamos a ver si encontramos al doctor Víctor Toledo para platicar sobre toda su obra poética. Hola Ricardo. Víctor, me han dicho por ahí que aquí vive un tal Víctor Toledo. Aquí es tu casa. Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente. Gracias por recibirnos. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Y además es un lujo poder platicar de tu poesía, de tu obra, en algo que lo refleja, que es tu jardín, Víctor. Pues mira, este jardín es en realidad el que escribe mi poesía. Exacto. Porque para escribir un libro de poemas, generalmente empiezo con el diseño del jardín o de una parte de este. Y entonces ya solo va tomando vida, va formando un diálogo con los momentos en que yo bajo a revisarlo, a cuidarlo, y entonces se da una contemplación y se van escribiendo. Y se da el dictado de los poemas. Qué maravilla. Que casi son del diario, y entonces pues sin querer me he vuelto muy prolífico, pero pues llega un momento en que yo siento que el jardín es el que está escribiendo. Tienes un verso, los libros. a ver, no sé si me equivoco, pero un verso que un poco describe esa parte donde dices: el símbolo hace al mundo, el símbolo crea y no al revés, ¿no? Y creo que eso es un poco de lo que estás planteando ahorita. Sí, pues Orfeo, pues no solamente es un dios o un semidios, sino que es el símbolo no solamente del renacimiento, sino de la certeza más que de la fe, de que nosotros somos seres divinos, somos dioses, y que estamos aquí para devolvernos a esa condición. Claro. Esa es la religión órfica. Después de esa religión, pues viene el cristianismo, con el renacimiento como una de las partes fundamentales, pero he aquí que el renacimiento incluye, como en el orfismo, el cuerpo y el alma. Claro. O sea, renace el alma junto con el cuerpo porque son una unidad, ¿no? Así es, Víctor. Concretamente, yo creo que este jardín comenzó a escribir mis libros con Del Polen. Del Polen es un libro totalmente con la voz de este jardín. ¿De qué año fue, Víctor? Del 2019 es su publicación. Okay. Pero claro, este libro, que es un libro más complejo que los otros dos que vienen, en el sentido de que aquí el lenguaje se propuso concretamente ser el que pensara. Entonces, pues me costó más trabajo su revisión. Claro. ¿no? Pero después se soltó en una especie de trilogía y vino en el 2023 en su publicación Coro de Core en el Jardín, que coro es el coro dionisiaco y símbolo de la fertilidad y de la feracidad, y Core pues es uno de los nombres de Perséfone. Core es un significado maravilloso porque es la doncella vieja, ¿no? Claro. Y Perséfone es muy importante también en mis libros, porque Perséfone es el símbolo de los ciclos y del renacimiento. De cada vez que renace Perséfone, que regresa del Hades, entonces comienza la primavera.
Y cuando Perséfone retorna al Hades, de donde viene Hadas, que significa destino, Claro. entonces comienza el invierno, ¿no? Y el invierno viene de Infernus, Ujú. el infierno, El infierno. que es, digamos, que es el reino de los Oye, muertos. y eso que nos estás platicando, pues el pulso lo tienes aquí, ¿no? En este jardín, que Sí. también son esos ciclos, ¿no? De invierno, de verano. Así es, Oye, pero a ver, regresémonos al primer libro. primer libro. Y quiero que me platiques un poco cuál fue el diálogo, cuál fue el primer segmento de este jardín que fuiste creando precisamente con este libro. Bueno, mira, de pronto me comencé a dar cuenta que cuando yo sembraba una planta, una flor, entonces comenzaban una serie de sincronicidades Exacto. maravillosas, ¿no? Por ejemplo, llegaba un colibrí y entonces me comenzaban a aparecer colibríes en las geodas que colecciono, me comenzaban a regalar colibríes y de pronto ya esa planta tenía un brillo que parecía un hilo de telaraña que se conectaba con una estrella y entonces pues ya yo decía, bueno, Paren un poco. algo, Algo está pasando. algo ¿no? pasa aquí, ¿no? Claro. Pero entonces este libro, sin embargo, fue consciente de eso, ¿no? Que el jardín estaba provocando una serie de sincronicidades, de conexiones Claro. terrenales cósmicas y por lo tanto del poema, ¿no? Claro. Poéticas. Y por lo tanto yo recomencé una vieja búsqueda que es encontrar otra vez el origen común de la palabra y el pensamiento. Oye, además, leyendo precisamente libro, Orfeo en el Jardín, junto con este primer tomo de tus ensayos, me vino a la mente una frase que escuché hace algunas semanas, que estábamos en el momento de la biología, ¿no? Desde la perspectiva de que pues, las grandes innovaciones científicas tienen que ver con hallazgos o con desarrollos en términos biológicos. Pero lo que me di cuenta es que está íntimamente relacionado con lo que tú estás reflexionando desde la perspectiva poética. Ah, claro, lo que pasa es que desde la mitología, todo lo que está descubriendo la ciencia, pues ya se entendía, ya se sabía, Claro. ¿verdad? Pero la mitología se expresa de forma simbólica y poética, y sin embargo es una cosmogonía muy compleja. Caminemos. Entonces, desde la mitología, pues todas las plantas tenían un espíritu, que son las ninfas. Estas se convierten en musas, ninfas más especializadas, y luego se convierten en hadas, Claro. y luego se convierten en la mitología celta, y luego también pueden devenir en brujas o en las vírgenes. Pero porque cada planta tiene un lenguaje, tiene una lengua. Por ejemplo, por allá hay una planta que molesta mucho a las enredaderas acá, que se llama correguela. Okay. Pero es la variante del muérdago de los druidas. Okay. El muérdago tiene propiedades entre comillas alucinógenas. Claro. Pero es la voz de las hadas que le enseñó a los druidas la medicina, la poesía y la música. Entonces, todas estas plantas... Bueno, que abrevan esos dos polos, ¿no? Claro. Cada planta tiene un espíritu, Claro. tiene una voz, tiene una misión y tiene un destino, ¿no? Y también para ti, porque pues nosotros tenemos un doble,
Claro. Que por cierto, ninfa significa la novia, pero también significa el doble. Wow. Y que es la misma esencia mitológica prehispánica, que en zapoteco es Genda el doble, y entonces todos nosotros tenemos un Genda vegetal y un Genda animal, ¿no? Y si ¿Has explorado cuál es el tuyo, Víctor? sí, sí, mira, lo traigo acá, Ah, el colibrí. es un colibrí. Y también por ahí anda un felino, ¿no? Ok, qué interesante. Entonces, y es el nahual. Mm, eh, y entonces este nahual pues es tu doble en la naturaleza. wow. Si este doble se enferma, pues entonces tú te puedes enfermar, tu alma se enferma, porque en realidad el jardín está reflejando Tu alma. finalmente tu alma, ¿no? Oye, hablando, quiero que me expliques un poco qué es lo que estamos viendo acá. Me estabas platicando que es una colección en específico. Sí, mira, esta es una colección muy difícil de lograr porque estamos en una montaña. Y entonces estas son plantas del trópico, son plantas de mi tierra. eh, y, y entonces son muy difíciles que se adapten, pero pues con la constancia se han ido adaptando. Y este es un floripondio dorado, una trompeta dorada. Aquel es un floripondio blanco pero chino, es decir, tiene varias flores dentro de sí. Este también, mi mamá lo tenía hace casi 40 años y murió, y cuando estuvimos a punto de tirarlo, me dijo el jardinero, no, déjalo, posiblemente renazca, y mira, renació. Wow, qué maravilla. Pero también es un floripondio bellísimo, llegó a esa altura y tiene campanas múltiples, ¿no? Oye, Víctor, y hay cuándo fue? floripondios rosas que también están por allá, pero son muy difíciles de conseguir aquí los floripondios morados. Los que se ven aquí son los blancos, o ¿no? rojos. Los blancos y los dorados. Ok. Pero te digo, aquí son más difíciles de cultivar. Ahora, este es el lugarteniente, en realidad, del toloache. Exactamente. El toloache, sin embargo, es una planta que significa justamente, como la vid, un renacimiento, una muerte total y un renacimiento. Muerte total entre comillas, ¿no? Porque el toloache, pues desaparece. Cuando ya termina su floración, ciclo, que es en verano, desaparece completamente. Entonces, sin embargo, el toloache es la planta principal del vuelo de las brujas. Y el sustituto es el floripondio. Entonces, es como una etapa. Tienen escopolamina. Okay. Es decir, son plantas solanáceas, que significan que son plantas que absorben mucho la energía del sol, que es la energía con la que vuelan los nahuales, los dobles o las brujas. Las brujas, mal llamadas brujas, porque en realidad son nahuales, pueden ser hombres o mujeres, ¿verdad? Pero pues es una adaptación, claro, por ahí escuché que de esa saga española. Claro. Pero igual, las brujas de Europa volaban con la belladona. Y entonces, pero aquí la planta principal es el toloache. Claro. Oye, escuché que estas plantas precisamente se consideran como plantas inteligentes, ¿no? Son distintas a las otras plantas que tienen, o sea, que perciben la vida de... Todas las plantas son sensibles e inteligentes, todas. Es más, yo siempre he pensado, y está ahí en el primer libro, en este, que en realidad la inteligencia de las plantas es una inteligencia cósmica y mucho mayor que la de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, las orquídeas. Las orquídeas pueden imitar
el vuelo de una abeja, el olor de una abeja, las formas de una abeja. Claro. Y Y la comunicación que tienen con otras especies y entre ellas, ¿no? Claro, ¿no? Y los árboles se comunican por medio de redes maravillosas que son los hongos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Pueden decir, cuidado, hay una plaga, ¿no? Cuidado, hay un incendio, o hay que proteger a este que está débil, A eso voy. etcétera. Fíjate que están haciendo esos estudios de cómo se comunican los bosques, ¿no? A partir de los hongos. Sí, pero todo eso ya está en la mitología. Exactamente. Entonces, Eso es algo muy interesante. Pero ¿no? vivimos Alejados de eso, ¿no? Pero hace unas décadas comenzó la gran comprensión de la mitología, ¿no? Uh-huh. Con Campbell, por ejemplo, con Le Goff, Uh-huh. etcétera. Comenzamos a entender qué cosa era, cuál era la lengua de la mitología y todo lo que nos quería decir. Pues era la lengua cósmica, ¿no? Claro. Una lengua trascendente. Así es. Y que está, pues, siempre de manera simbólica y poética. Claro. Porque ¿qué cosa sería lo poético? El tejido reconstruido del todo. Porque la poesía vuelve, digamos, a tejer o hacer el texto, que significa tejido, de la unidad. Uh-huh. Y por eso te proporciona sanación y felicidad. Eso es muy significativo. Porque te vuelve a unir, claro, con el mundo, que es lo sagrado, y si avanzas más en la conciencia, pues te vuelve a unir con Dios, y tú te vuelves Dios. Claro. Y la reflexión es... Que eso es lo órfico. Y la reflexión es que estamos tan alejados de la poesía, ¿no? Como sociedad, como pueblo, y creo que eso es algo importante que hay que subrayar, claro, ¿no? Es natural, porque vivimos en el reino de la muerte y estamos acercándonos cada vez más a un posible final uh-huh. irremediable. Y entonces, por lo tanto, el lenguaje de la trascendencia, pues es el lenguaje que está más en peligro, es el que menos quiere el sistema o los sistemas escuchar. Me entonces, recuerda el lee... poema con el que abres este libro, ¿no? Precisamente, que es una afrenta importante al sistema. Ese es un poema, pues que se convirtió en un poema provocativo sin querer, ¿no? En este libro yo mezclo varios mitos buscando su esencia. Entonces, recuerdo que en este poema, como hay una parte que dice, yo soy el poeta de poetas, uh-huh. pero eso lo decía Hölderlin, ¿no? Sí. Entonces hay un tipo bastante loco que se puso todavía más loco y todo el día pues estaba enfebrecido, molestísimo con ese verso que pensaba que era mío, que yo lo había dicho directamente. No entendió la referencia. No entendía la referencia, ¿no? Okay. Y entonces pues estaba furioso. Pero por si fuera poco, entonces me escribe Xolocotzin. Sí, Ángel. Ángel. Me escribe y dice, oye, ¿ya te crees el Hölderlin poblano? Le digo, ¿por qué? Dice, pues estás escribiendo que tú eres el poeta de poetas. Le digo, ¿en dónde? Y entonces es que era una reseña y habían citado esa parte, ¿no? Claro, entonces claro. Estaba descontextualizado. Pero lo que yo digo es que en realidad es Orfeo el que es el verdadero poeta de pues poetas. Bueno, pues el libro lo dice, ¿no? Claro. Ahí está la referencia. Hölderlin sí, digamos, vibraba con lo divino, ¿no? Claro. Pero no tenía la magia ni el poder de Orfeo, ¿no? Pues, vamos, oye, a ver, enséñanos los secretos de este jardín, y creo que uno de estos secretos es este espacio, ¿no? Dedicado a las hadas, Víctor. Bueno, pues mira, te enseño para empezar que este es un jardín también, un jardín de piedras. Mira, okay. Yo voy muy seguido a Tecali, donde encuentro
que estos los que son prácticamente orfebres, estos artesanos de la piedra, que desde la época prehispánica ya tienen esa tradición, le encuentran el alma a la piedra y se la sacan, mira, fíjate. Entonces, sí, Eso está maravilloso. le brotan el alma. Mira, por ejemplo, este tigre tenía la forma y tenía las rayas del tigre. Y entonces el artesano lo único que hizo fue hacer hablar Interesante, ¿no? El definitivamente diálogo que tienen con cada piedra. Claro, mira, por ejemplo, este caracol, si te das cuenta, esas rayas parecen como cuando Flash va corriendo, pero al mismo tiempo está detenido, ¿no? Claro. Lo que es el caminar de un caracol. Caracol. ¿Sí? O este pulpo, por ejemplo, mira. Aquí el artesano vio en esta piedra que aquí había un pulpo. Y dijo, no, pues esta piedra tiene el alma de un pulpo y le sacó el alma. Entonces, ahora, las cosas tienen alma también, ¿verdad? Y cuando nos fundimos con las cosas, con las flores, con los árboles, entonces recobramos el alma universal, el anima mundi. Y es cuando alcanzamos lo divino. O por ejemplo, mira esta pieza. Como vitral natural. Imagínate, esto tiene decenas de miles de millones de años. Wow. ¿Sabes qué es esto? Sí, es un mar fosilizado, son conchas prensadas por el peso de la eternidad. Todas estas son conchas. Entonces, lo que fueron estos caracoles pasan acá, mira. Ahora, por ejemplo, hay artesanos maravillosos, por ejemplo, aquí, si tú te das cuenta, esto posiblemente es un hongo fosilizado y mira, y entonces hizo un honguito, ¿no? Esto no funcionó, quién sabe, se tapó y entonces hay que destaparla, pero por ejemplo, este es como, los artesanos lo vieron como un cubo de hielo y entonces ahí salía el agua. Sí, gotea como si se estuviera derritiendo el hielo. O por ejemplo, mira acá puedes ver más claramente cómo está el mar y las conchas prensadas en este vitral. Mira. Claro. Bueno, en la noche es cuando se proyecta. Sí, aparece todo. Y entonces, mira, todas estas piedras, pues son las piedras del lugar, ¿no? Claro. Para los japoneses las piedras son dioses. Entonces ya, como te digo, cuando yo comencé a escribir la poesía y las hadas, trataba de entender justamente esta conexión entre las plantas y el alma, entre el mundo enteogénico y la lengua y la poesía, pues entonces me empezaron a aparecer hadas, me salían hadas por donde quiera, me regalaban hadas por donde quiera, entonces así comencé la colección de hadas. Mira, estas hadas, esta es una hada con colibrí. Mira, ahí está el colibrí con el hada. Esta fue la primera hada que yo me encontré ahí abandonada en un vivero, ya nadie la compraba, antes las hacían así de yeso, hasta llegar a estas estas son ya muy finas y muy caras, son hechas con hueso y un pegamento especial. Y entonces, bueno, pues... Nos sentamos un ratito, sí. ¿Qué te parece, Víctor? Así comenzó esta colección. Y después ya comenzó porque ahorita en estos momentos tengo un libro que está dedicado completamente al colibrí. Porque te he de decir que gracias a este jardín, muchas especies de colibríes sobreviven, si no, si ya se hubieran muerto. Wow. Así es que de alguna manera me siento un pequeño dios, ¿no? Que bueno, es una paradoja, porque los colibríes han, digamos, no solamente sobrevivido,
sino que han crecido en número. Y, porque cuando tú les pones el agua con azúcar o con miel, finalmente lo estás envenenando y es muy difícil de mantenerlos limpios, si no se mueren. Y entonces lo que ellos quieren son flores. Es cuando mejor se desarrolla. Así es que comenzó ahora un diálogo con el colibrí, ya tiene tiempo también, y el colibrí, pues, como tú sabes, es el mensajero, por un lado, de los muertos y por otro lado de los dioses, ¿no? Es como nuestro Hermes. Claro. Y pues aquí yo cuando estoy sembrando una planta o cuando estoy ahí, pues en contemplación con el jardín, pues llegan los colibríes y se me acercan y todo. Y entonces yo digo, bueno, pues sincronicidad. Se darán cuenta que yo mantengo su hábitat. O por ejemplo, también siembro plantas que tienen una simbiosis especial con determinado tipo de especies de mariposas, ¿no? Luego cuando empiezan a nacer las mariposas, y a veces, por ejemplo, algunas se caen porque están muy débiles de las alas, como si fueran las jirafas esas que acaban de nacer y apenas se pueden parar. Entonces, yo luego las tomo y las pongo en su lugar. Bueno, digamos, al cabo de 2 semanas, salgo inmediatamente, tomo mi café y salgo a ver el jardín. A darle los buenos días al jardín. Y ya es algo inconsciente, ¿no? Y pues, ahí comienza un poema. Pero, por ejemplo, ya llego y esas mariposas me comienzan a bailar alrededor como si me reconocieran. Qué maravilla. Como si se alegraran de verme, ¿no? Y se me forma como una especie de anillo de Saturno, bailándome y danzándome. Así es que todo el año hay mariposas en este jardín. También gracias a las plantas, ¿no? Con las que hacen simbiosis. Y también, pues, es un jardín que yo no puedo cuidar todo el tiempo. Y entonces, pues, las plantas se van adaptando y es un jardín de plantas sobrevivientes también. Porque he tenido unas flores así, exquisitas, maravillosas, pero luego, por más que las cuidas, pues no se sostienen, ¿no? Sí. Y además, pues yo en un poema digo que las plantas son como las mujeres, ¿no? Porque a veces tú no les haces caso y te quieren un montón, o les haces o las tratas con mucho cariño, les das todo lo que puedes y simplemente no funciona, ¿no? Es una relación apasionada, sin duda alguna. Sí, y así las plantas, de pronto tú las siembras en un lugar y les encanta y resisten todo, ¿no? Hay unas plantas se dice, ¿no? Sí, hay unas plantas con una enorme resiliencia que desafía a la muerte, ¿no? Que son las más gigantescas. Luego te las puedo enseñar.